regreso gracias a la Cámara de Diputados de la República Dominicana y comentando toda la noticia de la semana, rápidamente tenemos que decir que se inauguró en esta semana la Feria Internacional del Libro de la mano de la vicepresidenta Raquel Peña en función de presidenta porque el presidente estaba en la ONU, estaba también la alcaldesa del Distrito Nacional Carolina Mejía y el ministro de Cultura Roberto Ángel Salcedo. Importante destacar que se dice que no se invierte en educación, se dice que se está perdiendo la cultura de los autores y del libro. Sin embargo, eso no es así. Denle seguimiento y visítenla, estará hasta el 5 de octubre. Y en este mensajito rápido quiero nuevamente destacar la labor del director del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel, el doctor Guido Gómez Mazara, que puso a circular un libro dirigido para niños que habla de los delitos de cibertecnología, la tecnología, los pone en alerta de lo delicado que es el acceso a todo esto, porque no es que no tengan acceso a estos aparatos, es que los sepan Que lo usar. sepan usar. Patricia, tú sabes que antes de que Tomás entre con el tema Del del aeropuerto y del aeropuerto, apagón. tú mencionabas algo con relación a esa feria del libro y de verdad que es penoso la degeneración social que tenemos nosotros. Y tú decirme a mí que a la gente le da tres pitos Ay, sí. el tema de la feria del libro, que la gente no participa, que la gente no hace repost, que en las redes sociales las tendencias con respecto a la feria del libro son mínimas. Y cuando tú ves por otro lado que entonces cuando hay una noticia viral es porque tiene que ver con antivalores. Entonces yo digo que nosotros como sociedad, como dominicanos, como padres de familia, sobre todo algunos profesionales, la gente que está formado, tenemos que hacer un gran esfuerzo porque, señores, de verdad que para mí es preocupante que una actividad como esa no tenga el impacto y el boom que han tenido otras cosas que lo único que representan son antivalores. Y Dígalo yo ahí, la leía, casa de los mira, y yo foques. leía un artículo, de un personaje que no recuerdo el nombre, pero sí era muy interesante lo que decía, que el tema de las tendencias sociales, el tema de los antivalores, ha sido patrocinada y patentizada por las mismas figuras y los políticos. Porque, por ejemplo, cuando se dan casos como lo que tú mencionabas, Patricia, el caso de la Casa de los Foques, que era realmente a lo que se refería a la persona, todo el mundo quería participar porque era una tendencia que daba view. Y cuando un político, una figura de renombre, un artista hace eco de programas o medios de tal manera, le está diciendo a la sociedad, está patentizando ese tipo de programas, están patentizando ese tipo de acciones y que ahora los programas de YouTube, los youtubers, es normal el tema de las obscenidades en las palabras que usan. Ujú. Y nosotros que vamos a la entrevista y las figuras que van a la entrevista patentizamos porque es ahí donde se ve, donde un carajo coge un medio y dice malas palabras, eso se hace tendencia. Y nosotros patentizamos eso y lo promovemos y los vemos. O sea, yo digo que hablando del tema de la Feria del Libro, es un buen momento para decirle a la sociedad dominicana que tienen que reflexionar. Y de verdad que no lo hemos perdido todo, pero caramba, vamos por mal camino. Ahora sí, vámonos Bueno, al vamos aeropuerto. entrando a El materia. apagón que inhabilitó las operaciones, que se cancelaron más de 20, Bueno, 30 vuelos. como todos vimos, el domingo pasado hubo un apagón en el Aeropuerto Internacional de las Américas de más de 8 horas. Y esto provoca muchas situaciones, retraso en los vuelos, caos en el tráfico aéreo, pérdida de económica tanto para el aeropuerto, tanto como al país y los usuarios que son los principalmente afectados en ese tipo de situación. Se especuló mucho, había personas que lo estaban asociando este apagón con las situaciones que ha tenido el sector eléctrico en la República Dominicana, pero ya se comprobó que el fallo fue debido a un circuito interno del aeropuerto. Y este aeropuerto lo maneja Aerodom, que es una empresa privada que ya tiene décadas con una concesión que le dio el Estado dominicano. Y precisamente en el año 2023, el presidente de la República hizo una renegociación
de ese contrato de concesión que le dio cierta ventaja a la República Dominicana, como incrementar los ingresos, que esa compañía privada invierta más en el aeropuerto y tenga mayores controles. Y precisamente esos controles contractuales que se ingresaron en el año 2023 permiten que ahora el Departamento Aeroportuario le impusiera a Aerodón una multa de $5 millones por resarcimiento a los daños causados por este apagón. Además, deberá enfrentarse vía Proconsumidor a los reclamos que pudieran hacer los pasajeros que se vieron afectados por esta situación. Es bueno destacar que es importante, Robinson, que el Congreso Nacional le ponga atención a un proyecto que se ha propuesto, que es para regular las concesiones en la República Dominicana. Anteriormente estaba regida por la ley 340-06, que es la ley de compra, que próximamente se va a derogar, pero era un régimen muy limitado. Entonces, posteriormente, la ley 4720, que es de alianza público-privada, derogó el régimen de concesiones de la República Dominicana cuando se creó la Dirección de Alianza Público-Privada. Pero una alianza público-privada y una concesión no es lo mismo, son cosas diferentes. Entonces nosotros en República Dominicana le hemos tomado miedo a las concesiones porque no hemos salido muy bien. Porque cuando hay concesiones y hay corrupción, no hay un régimen robusto, se puede prestar para muchas cosas. Pero la concesión como figura jurídica no quiere decir que sea mala, se pueden hacer muchas cosas positivas mediante la concesión. Entonces es importante que el Congreso Nacional se ponga a trabajar en ese proyecto de la ley de concesiones para que tengamos un régimen de concesiones bien regulado. Ahora en enero va a salir la nueva ley 4725 que regula las compras y contrataciones, pero se excluyó de esa ley las concesiones para precisamente incluirlo en antes de que tú entres, antes de salir, allá, pero... yo no voy a entrar, yo quiero aclarar que con el tema que mencionaba Tomás del apagón del aeropuerto, afectó la parte interna. Es importante que la gente sepa. De este lo aclaró. Nunca afectó el tema de los aterrizajes y el despegue. La oposición estaba hablando de que la crisis eléctrica. La crisis eléctrica. De este lo aclaró de una vez, que el problema no fue... la circulación interna, pero nunca el tema del manejo de los aviones que despegaban y aterrizaban. Oye. Sí hubo complicaciones, la gente se cancelaron más de 25 vuelos. Lo que estamos hablando otros fueron desviados porque no podían aterrizar ahí y lo mandaron para Punta Cana y para Puerto Plata. No hubo problema con el tema del aterrizaje ni hubo problema con el tema de despegar. Okay. Lo que sí, lógicamente, como tú puedes abordar un avión, no puedes despegar ni puede abordar, porque cuando va a llegar, o sea, como tú aterrizas. Y tampoco podían aterrizar y desmontarlo porque dentro del proceso migratorio no se podía hacer ese trabajo. Está bien, pero no ponía en riesgo la vida de los pasajeros, o sea, que se tenía que aterrizar. Tú ibas a ver un avión que iba a aterrizar normal y después una guagua que lo iba a buscar una guagua. Ahora dilo sin reírte. Al avión lo iba a bajar. Ahora dilo sin reírte. Mi intervención venía en este sentido, Tomás. Nosotros vimos que se le puso una multa de $5 millones de dólares a Aerodón por todo esto. Y estuve leyendo, informándome, me pareció como muy mediático y muy populista esa decisión del gobierno, porque lo primero es que el contrato no establece ni fórmula, establece amonestaciones, no multa ni nada de eso. Eso es lo primero. Lo segundo, que a 2 días de haber pasado el incidente o 3 días de haber pasado el incidente, ¿bajo qué fórmula, fundamento, o como que le ponemos $5 millones de dólares más o menos? O sea, como Robinson hablaba ahorita de la semanal y de la inmediatez, de responder en lo rápido, en cosas como estas también el gobierno debe de ser cauto. Porque tú no puedes establecer una multa, primero que no está establecido una tabla de cómo va a ser más o menos las multas o cómo va a funcionar. No está en el contrato. Segundo, ¿cómo tú evalúas los daños? Porque en derecho hay un principio que es, además de razonabilidad, proporcionabilidad. Tú no puedes poner una multa a lo loco porque tiene que haber, además de lo razonable, lo proporcional al daño. ¿De dónde sacó el gobierno dominicano que el daño es más o menos $5 millones de dólares? Estas son las cosas que este gobierno está haciendo en medio de querer responder rápido, en medio de llevarse del ruido de las redes, de que estamos el oído en el corazón, lo que tú quieras. Nosotros ya no estamos para eso. Patricia, ¿de dónde salió eso? Tú sabes que lo más importante es que en un momento como ese, que mucha gente se ve afectada, y debo decirte que hay gente que perdieron vuelo y situaciones que quizás no se pueden compensar con dinero, porque una gente que iba a dar un pésame,
no podía ir O ya porque enterrar a un se le familiar pasó, o lo ¿verdad que que sí? sea. Pero sí, yo creo que independientemente de que puedo tener afinidad contigo en el comentario, que fue muy a priori el tema de sancionar y sobre todo el monto, lo importante es que la gente entienda que se tomó una sanción directa y que el gobierno sancionó al organismo que está supuesto a velar porque eso no Pero, suceda. Y de Robinson, pero verdad, que tampoco debieron esperar los 5 millones de para dólares crear. tampoco es que el gobierno le puso la multa, que el gobierno lo va a recibir, que el gobierno lo va a dar a los afectados. Es una multa que Es le que puso van el a venir, gobierno. es que van a venir demandas. Excúsame, pero Van a que venir al demandas. gobierno no le va a venir demanda porque Aerodón tiene la administración y las aerolíneas son independientes. Entonces, el gobierno pone una multa de 5 millones de No, dólares. pero le causa una afectación Está muy bien. Y al ¿Quién mismo evaluó? gobierno, al Es un mismo incumplimiento gobierno. Escúchame, contractual quiero que porque quede hay una claro, porque esos negligencia. 5 millones de dólares que el gobierno puso a lo loco, y que si Aerodón, sí, gobierno, 5 millones de dólares, yo te lo voy a Sí, pagar. pero vamos Aerodón lo va a sí, pero cuestionar, vamos no le va a a llegar a los afectados. pero es que cuando Pero se que el comunicó primer daño, eso, perdóname, Tomás, el primer daño que se crea en esa Es situación al país. es el daño de la imagen La imagen dominicana. del país que vive Entonces, del turismo. el que debe recibir es el gobierno porque tiene un contratante que le incumplió y falló y fue negligente. Y ya el gobierno lo midió, Y no tenía el daño. mecanismo para tomar bajo un siniestro una medida rápida de acción. No lo tenía. Entonces, hay que penalizarlo. Que esté o no esté en el contrato, Patricia, quizás sí. Vamos a verificarlo. Vamos a ver si es verdad. Y hay sí, organismos pero, para eso. cuando Está se bien. comunicó la decisión, se dijo bien claro que el dinero no implica que se va a resarcir a los afectados directamente. Cada afectado puede Tiene que iniciar hacer sus reclamaciones y el Claro. proconsumidor también dijo públicamente que va a estar haciendo ese acompañamiento. El tema de los daños es una estimación de daños que hace el gobierno y al ojo evidentemente por ciento. Aerodón tiene las vías legales correspondientes para recurrir esa decisión si así Obvio. lo desea. ¿Qué se cuestionó? Y es algo donde algunos juristas sí tienen razón, que el departamento aeroportuario no tiene potestad sancionadora como tal. Entonces, lo que se justificó fue en el contrato como daños de indemnización por incumplimiento contractual. Recordemos Entonces, un contrato que el presidente Abinader en el 2023 para financiar su campaña de 24 renegoció 7 años antes para 30 años más. Fortaleció el contrato y República Y salió Dominicana ganando República Dominicana. va a generar más ingresos. Y con no ese tuvo la contrato. necesidad de cogerse 2.000 millones de pesos para los bolsillos, negociando No, lo sacaron una por sobrevaluación de ese contrato sacaron por para Senasa. robarse los cuartos, Pero cosa mire, que era una práctica en los gobiernos pasados. Pero no nos podemos meter en eso, una Patricia. cosa, sí, espérate, Patricia, que voy a- no nos podemos meter no, en el tema de la discusión. No, porque van los amigos tuyos, le toca ahora. Oigan una cosa. El amigo de este programa y patrocinador de Corazán, Cueto, parece que no me quiere porque hoy no me pusieron agua. Sin embargo, Corazán está trabajando, señores, y mis compañeros están bebiendo su agua. Con este anuncio del agua y de Corazán que yo no tengo, nos vamos a una pausa. No, espérate. ¿Te la va a acabas de beber? decir Corazán. De la llave, señores, porque se están reforzando. Se las trata de plantas. agua, asunto de vida. Patricia, antes de irte. Yo no tengo. Antes de irte. Me estoy Mira, muriendo. Tomás ahorita mencionaba el tema de que algunos sectores de la oposición cogieron la información o el tema del apagón para referirse no a una falla electrónica o un defecto técnico, sino a un apagón refiriéndose al tema de la luz. Coincidencialmente, el martes pasado, una comisión especial que se nombró en la Cámara de Diputados conoció un proyecto de resolución que solicitaba la interpelación del director o el vicepresidente de la EDE, Celso Maznancini. Lo vi ahí en un Director general Él es el del cargo. presidente del Consejo Presidente del Unificado. Consejo Unificado, Celso Maznancini. Y de verdad, señores, que por eso es que yo digo que a veces la gente se burla y la gente no cree en algunos legisladores, y con eso debo hablar en términos general, porque al final la gente dice los diputados no saben lo que están haciendo. Y de verdad que en la comisión, que todos sabemos que la mayoría de ellos son del gobierno, es difícil que una resolución como esa pase, que vayan a interpelar
a un funcionario del gobierno donde tiene la mayoría de los funcionarios, cosa que no debe ser, porque la práctica sí debería ser de que el cuerpo legislativo actúe de manera independiente y haga cumplir sus atribuciones constitucionales. Pero quiero llegar al punto de que cuando estamos en la comisión que yo participé, ¿cuáles son los argumentos para usted interpelar a un funcionario? O sea, es simplemente un tema de hacer una noticia, porque incluso escuché a Celso Mazzanzini diciendo que sí, que él estaba en la disposición y que él no tiene problema con ¿Y usted eso. estaba de acuerdo con la Pero interpelación? no, lo que yo digo es, o sea, ¿cuál es el argumento? Porque una cosa es que esté de acuerdo o no esté de acuerdo, pero para mí el tema de tú usar el artificio o la herramienta de interpelación no puede ser un tema de tú cualquierizar la herramienta. Es que tú no tienes ningún argumento para tú interpelar, tienes que tener motivos suficientes para tú someter un proceso como ese. Ahora, si fuera una invitación del Congreso, que es el término que debió usarse, mira, vas a vamos seguir a con invitar a un funcionario. Lo que pasa es que el martes fue que se conoció eso, Patricia, y yo lo decía en la comisión y que es una estupidez. O sea, usted puede invitar a un funcionario para que dé explicaciones de cosas que Es que si tú que el invitas, Congreso es está para, facultativo. pero no que le den el término Pero de interpelación. Por Un aclare absurdo. si usted estaba de acuerdo con la interpelación o no, porque Es que mandaron si- el video y me dijeron, mira, ahí está Robinson Si yo solicitando estoy, que mira interpelen a Tomás, Mazzanzini. si yo estoy diciendo que es una estupidez, ¿cómo voy a estar de acuerdo con una Robinson, interpelación? O sea, lo que sí discúlpame, estoy de acuerdo es que que se se agoten invitara. los procesos como deben de ser y que no, en vez de ser una interpelación, fuera una invitación, que sí es otra atribución de la Cámara Baja. Tú lo que Pero no el dices, tema de interpelar, porque con eso lo único que se busca, literalmente, como lo dijo el proponente, es que si pongo invitación no va a tener el sonido que da una interpelación. tú lo que dices es que se deben de agotar los procesos. Tú primero lo invitas, si el funcionario no va, entonces tú lo interpelas. Así debe ser. Eso es todo. Ahora No, pero que bien, tú interpelas cuando tú cuando tienes hay argumentos. ¿Cuál es el argumento? O sea, que ¿cuál estamos fue la en investigación que crisis, se hizo? Y yo quiero aprovechar para hacer un anuncio, y de verdad que la Cámara de Diputados que él no me va a dejar ir a tiene que hacer su comercial. trabajo, ya me están haciendo señas, que tiene que hacer su trabajo. Una de las cosas que debe hacer es crear una unidad de investigación y fiscalización que maneje presupuesto para hacer investigaciones profundas en el tema del manejo del dinero del pueblo dominicano. Está bien, pues podemos ir a comercial. Sí, señorita. Ok, ustedes no se muevan, que nosotros cuando regresemos tenemos muchísimo más de qué hablar con ustedes y yo voy a controlar a Robinson, tranquilos.